Hola a todos, bienvenidos o bienvenidas a este hermoso video. Este es el capítulo 2 de mi fanfic llamado QHPS Shizuku mi rodilla caía en la oscuridad. Cabe mencionar que ni Boku no Hero o la música que llegue a usar en este video me pertenecen, crédito a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece es la historia que escucharán en este fanfic. Sin más que decir, empecemos con este fanfic. Fanfic. ¿Qué hubiera pasado si Izuku mi rodilla caía en la oscuridad? Habían pasado 6 años desde que Izumi le había dicho a Izuku que su sueño era imposible y que lo abandonara. Izuku mi rodilla, ahora con 14 años, había cambiado desde el día en que su hermana gemela, Izumi, le había dicho que no podría ser un héroe sin un don. Desde entonces, ella se había distanciado lentamente, hasta que finalmente dejó de hablarle. Izumi se convirtió en una estudiante ejemplar en la escuela, pero la brecha entre ellos solo se ensanchaba. Por otro lado, su hermana mayor, quien se graduó de la UA y se convirtió en una heroína exitosa, vivía sola e independiente, rara vez hablaba con sus hermanos y a menudo miraba a Izuku con lástima debido a la falta de un Kirk en Izuku, mientras que a Izumi la alentaba a entrar a la UA. La vida en la escuela de Izuku era un tormento constante. Los compañeros de clase se burlaban de él y sufría bullying por su falta de Kirk. A pesar de todo, Izuku aún mantenía la esperanza de convertirse en un héroe. Los días se sucedían en una rutina dolorosa para él. Cada vez que se miraba al espejo, veía a un chico con un sueño que parecía inalcanzable. Sin embargo, no dejaba que el odio y el desprecio lo consumieran. En cambio, encontraba fuerzas en la memoria de su madre y en la idea de que algún día, de alguna manera, podría demostrar que podía ser un héroe sin un Kirk. Cada noche, miraba al cielo estrellado y recordaba las palabras de All Might. Un verdadero héroe no se define por su Kirk, sino por su corazón y su voluntad de proteger a los demás. Estas palabras se habían convertido en su mantra. A pesar de todo, Izuku continuó asistiendo a la escuela día tras día. Soportó los insultos y las risas crueles. A veces, incluso luchaba contra lágrimas que amenazaban con caer. Pero nunca se rindió. Un día, mientras que Izuku regresaba de la escuela, iba pasando por debajo de un puente. Pero sin previo aviso de la alcantarilla había emergido un villano con apariencia viscosa, el cual atrapó a Izuku y lo amenazaba con robarle su cuerpo. Izuku intentó luchar contra el villano de apariencia viscosa, pero era inútil. Poco a poco estaba perdiendo sus fuerzas, pero cuando todo parecía perdido, de la misma alcantarilla emergió otra persona. Esa persona era All Might, el héroe número 1 de Japón. All Might, sin muchos problemas, de un solo golpe que generó una onda de choque, fue capaz de derrotar al villano y mandarlo a volar. Izuku no podía creerlo, su ídolo, el símbolo de la paz, estaba frente a él y lo acababa de rescatar. Izuku intentó buscar en su mochila su cuaderno para que All Might se lo firmara, pero All Might ya lo tenía en sus manos y también ya estaba firmado. Izuku le dio las gracias a All Might, mientras que no podía aguantar la emoción. All Might le dijo a Izuku que ya se tenía que ir y dejar al villano que acababa de capturar en la estación de policía. Acto seguido, All Might se preparaba para dar un gran salto, mientras que con Izuku él había recordado que quería preguntarle algo, así que se sujetó de la pierna de All Might justo cuando él dio el salto. All Might, al darse cuenta que Izuku se había sujetado de sus piernas, decidiría descender a un edificio para bajar al Izuku. Izuku se disculparía con All Might por lo que había hecho y este se había preparado para hacerle una pregunta que había querido preguntarle desde ya hace varios años. All Might miró a Izuku con una sonrisa amable, aunque notó la seriedad en los ojos del joven. Con su cuaderno firmado en mano, Izuku finalmente tenía la oportunidad de hacer la pregunta que lo había atormentado durante tanto tiempo. Con un nudo en la garganta, Izuku dijo: All Might, ¿puede una persona sin Kirk como yo ser un héroe como tú? El semblante de All Might cambió ligeramente. Su sonrisa se desvaneció, y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y preocupación. Se inclinó hacia abajo para estar a la altura de Izuku y comenzó a hablar en un tono serio. Izuku, quiero que sepas que siempre he creído en la idea de que un verdadero héroe no se define por su Kirk, sino por su corazón y su voluntad de proteger a los demás. Sin embargo, debo ser honesto contigo. Ser un héroe sin Kirk es una tarea extremadamente peligrosa y difícil. Izuku sintió como si su corazón se hundiera. Las palabras de su ídolo eran como un golpe directo a sus sueños. All Might continuó: el mundo de los héroes es un lugar cruel y despiadado. Los villanos son poderosos, y los héroes necesitan Kirks para enfrentarlos eficazmente. Luchar sin un Kirk puede poner en peligro tu vida y la de otros. Izuku luchó por contener las lágrimas. Todo lo que había anhelado parecía desmoronarse frente a él. Pero All Might no había terminado.
Sin embargo, Izuku, si lo que deseas es ayudar a los demás, hay otras formas de ayudar. Podrías convertirte en un oficial de policía, aunque ellos son criticados porque solo capturan a los villanos ya derrotados, estarías ayudando a las personas. All Might, sin decir muchas palabras, se prepararía para ir nuevamente y después daría un gran salto para irse del edificio sin darse cuenta que el villano de lodo que había capturado en el frasco había logrado. Izuku observó a All Might partir con una sensación agridulce en su corazón. A pesar de las palabras desalentadoras, el consejo de su ídolo lo hizo reflexionar sobre su camino. Mientras se dirigía a casa, la duda se arremolinaba en su mente. ¿Debería renunciar a su sueño de ser un héroe? ¿Debería buscar otras formas de ayudar a la sociedad? Mientras caminaba por las calles de la ciudad, el sol comenzaba a ponerse. La brisa fresca de la tarde le recordó que la vida seguía su curso, independientemente de sus luchas internas. Sin embargo, lo que no sabía era que esas calles estaban a punto de convertirse en el escenario de un caos inimaginable. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo se oscureció y el caos estalló en las calles. Los ciudadanos entraron en pánico mientras los héroes corrían hacia la escena. Izuku pudo ver a varios héroes luchando contra un villano que resultó ser el villano que lo había atrapado antes. El villano de lodo había capturado a una persona y Izuku se dio cuenta de que era Bakugou, su compañero de clases y bullying. El corazón de Izuku latió con fuerza mientras veía a Bakugou en peligro. Sin pensarlo dos veces, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Izuku se lanzó hacia la escena, corriendo hacia el villano de lodo con determinación. Gritó el nombre de Bakugou mientras intentaba liberarlo. Sin embargo, el villano era formidable, y la lucha fue intensa. Mientras tanto, los héroes presentes, sorprendidos, trataron de detener a Izuku, pero la situación se volvía cada vez más caótica y difícil de controlar. El villano de lodo, desesperado por escapar de los héroes, provocó una explosión al destruir un camión de gas cercano. La explosión fue devastadora, y una onda expansiva arrasó con todo a su paso. Izuku quedó atrapado en medio de la explosión, junto con el villano de lodo y Bakugou. La fuerza de la explosión lo lanzó por los aires, y todo se volvió confuso. En ese momento, alguien más observaba la escena con los ojos llenos de horror. Era Izumi, la hermana gemela de Izuku, quien estaba de regreso a casa después de un día largo en el colegio. Desde la distancia, vio cómo su hermano se lanzaba valientemente al peligro para salvar a Bakugou. Izumi había estado en conflicto consigo misma durante años. Había dejado de hablar con Izuku y le había incitado a renunciar a su sueño de ser un héroe por su seguridad. Pero, en el fondo, lo quería más de lo que podía expresar. Ahora, lo veía enfrentando una muerte segura. Corrió hacia la escena, pero llegó demasiado tarde. La explosión había ocurrido, y el humo y los escombros llenaban el aire. Las lágrimas llenaron los ojos de Izumi cuando se dio cuenta de que no podía encontrar a su hermano en medio de la devastación. Horas más tarde, las autoridades confirmaron la tragedia. Tanto el villano de lodo como Izuku habían perdido la vida en la explosión, no se había encontrado rastro alguno de ambos, se dijo que durante la explosión fueron reducidos a cenizas. Solo Bakugou había sobrevivido, pero con heridas de gravedad que lo dejaron al borde de la muerte. Se creía que había logrado sobrevivir debido a que su cuerpo por naturaleza ya tenía algo de resistencia a las explosiones debido a su Kyuk. La noticia se extendió rápidamente, y la ciudad. Un villano había ocasionado una explosión en la que habían muerto el villano y un civil, mientras que otro había logrado pero con heridas graves. La pérdida de Izuku dejó un agujero en el corazón en su hermana gemela Izumi Midoriya. Izumi, destrozada por la impotencia y el dolor, se culpó a sí misma por no haber podido detener a su hermano. Sabía que había perdido la oportunidad de reconciliarse con él y de decirle cuánto lo quería. Ahora, solo quedaban los recuerdos y el arrepentimiento. Fin de capítulo. Gracias a todos por llegar a esta parte del video. Eso quiere decir que les gusta mi contenido. Sí sé que termine el capítulo en un momento impactante, pero no se preocupen. Muy pronto estaré subiendo el capítulo número 3. No olviden dar like y suscribirse a este canal. Sin más que decir, me despido, adiós.